Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿sí? La clase del día de hoy tiene como fin realizar un AP de acuerdo a sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, ya hemos visto en las clases que he impartido, las charlas magistrales de sistema respiratorio, cómo esta se ha ido estructurando, se tiene su cavidad nasal, su laringe, la epiglotis, la glotis, la tráquea, ¿sí? Los bronquios, los bronquiolos, como cada pulmón también, además, se divide y tiene sus características con sus diferentes segmentos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, voy a compartirles la pantalla. Tenemos aquí. Es en cuanto a la aplicación y experimentación de los aprendizajes. Entonces, este es un taller práctico que lo vamos a hacer debido a que, bueno, si estuviéramos en un lugar, en un momento ideal sin pandemia, ¿no es cierto? Pudiéramos estar frente a una mesa de disección y hacerlo frente a un cadáver para poder visualizar todos las piezas anatómicas, los elementos anatómicos que conforman el sistema respiratorio. Pero bueno, ahora también tenemos la tecnología y la tecnología que ustedes la manejan de mejor manera, mucho mejor que yo, que no he tenido acceso, es el atlas de anatomía. Entonces, este atlas en 3D ustedes lo van a poder manejar y vamos a responder a varias de las preguntas que debemos manejarlas en el sistema respiratorio. Entonces, en sistema respiratorio vamos a visualizar los objetivos de este AP es reconocer las estructuras que conforman el sistema respiratorio, reconocer además las estructuras del árbol bronquial, además, reconocer las estructuras, ¿no es cierto?, que ya habíamos visto en las clases, en las charlas magistrales acerca de las pleuras y los pulmones. Entonces, este va a ser nuestro objetivo de la AP del día de hoy. Dentro de las preguntas que vamos a tener que solventarnos es, ¿cuál es la división funcional de los bronquios? Sí, vamos a ver cómo se divide o nuevamente a recordar cómo es que se divide el árbol bronquial y cuál es su división funcional. ¿Cuál es la diferencia entre las hojas pleurales? Tenemos, recuerden, dos, ¿no es cierto? Las hojas parietales y las hojas viscerales. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué diferencias identifica entre ambos pulmones y sus relaciones anatómicas? ¿Cuáles son los segmentos del pulmón derecho y cuáles son los segmentos del pulmón izquierdo? Entonces, eso vamos a hacerlo. Nos vamos a dividir en 4 grupos. Estos 4 grupos van a responder estas preguntas de acuerdo a cómo nos vayamos dividiendo. Entonces, los grupos van a estar divididos así. El primer grupo va a hablar lo que corresponde a vías respiratorias superiores. Entonces, en vías respiratorias superiores, si regresamos, vemos que no tenemos una pregunta que solventar, ¿no es cierto? Pero lo que sí debemos en vías respiratorias superiores es identificar todo lo que corresponde a las estructuras anatómicas y sus relaciones, además de las funciones, ¿no?, que tiene las vías respiratorias superiores. Entonces, esto se va a dedicar el primer grupo en realizarlo. El segundo grupo va a ser en cuanto a pulmones. Nos va a hablar de pulmones, sus relaciones, dónde se encuentran ubicados, cómo se dividen en sus caras, ¿sí? Lo vamos a hacer en el atlas, como les expliqué inicialmente. Entonces, estos pulmones, esta parte de este grupo 2, que al que le toque acerca de pulmones, va a hablar acerca de qué diferencias identifica entre ambos pulmones y sus relaciones anatómicas y cuál es la diferencia entre las hojas pleurales, ¿sí? Entonces, ambas dos cosas. La una, ¿cuál es la diferencia entre las hojas pleurales y qué diferencia se identifica entre ambos pulmones y sus relaciones anatómicas? Eso va a ser encargado el grupo número 2, quien hable acerca de pulmones.
va a hablar? No. Lo que queremos es identificar en el Atlas, ¿no? O sea, va a ser su retroalimentación hacia los compañeros, recordando que ya hemos abordado estos temas en clases. El grupo número 3, en cuanto a los lóbulos y los segmentos pulmonares, en los que vamos a visualizar cómo se divide el pulmón en lóbulos, cómo son sus segmentos y cuál es la finalidad de cada uno de ellos. ¿Ya? Y tenemos por último el cuarto punto en cuanto al árbol traqueobronquial. En el árbol traqueobronquial lo que vamos a visualizar de igual manera es todas sus divisiones, ya como habíamos visto acá en la división funcional de los bronquios. Debemos ver cuál es la división funcional de los bronquios en el árbol traqueobronquial. ¿Sí? Entonces, ya vamos a hacer la división de ello, de los grupos, para trabajar de manera activa en este AP. Dígame, Abigail. Disculpe, ¿no podemos hacer por afinidad los grupos? No van a ser por afinidad los grupos, porque voy a generarlos aquí en la charla de Zoom. Entonces, mi idea es que todos participen y no participen los mismos de siempre para cada una de las exposiciones. Ya, entonces vamos a formarnos 4 grupos. Sí, por favor, para que ingresen y ya ingreso yo a cada una de sus salas a explicar nuevamente qué es lo que debe hacer cada uno de ustedes para esta clase práctica. Listo. Entonces, estamos aquí y creo que está en el grupo que querían estar, ¿no es cierto? Creo que ustedes se llevan. Bueno, la mayoría. Deben hacer grupos entre todos. No hay que evitar, yo sé que hay afinidad con algunos, sí, porque es más fácil comunicarse y todo el hecho, pero está bien. El fin de este grupo es, como les había comentado, revisar vías aéreas respiratorias superiores. ¿Cómo lo van a hacer? Van a elegir ustedes un representante de un grupo, no voy a designar en esta ocasión, mi persona no va a designar, sino ustedes van a elegir quién va a ser su portavoz de todo lo que hablen en este grupo, de una retroalimentación de vías respiratorias superiores. Van a tener el tiempo de 30 minutos, el portavoz suyo lo que va a hacer es mostrar en el atlas cada una de las estructuras y describirlas. Sí, es más que todo una retroalimentación práctica para que ustedes entiendan y dar también para que entiendan sus compañeros. No sé si tienen alguna pregunta. Listo. Si no hay preguntas, de igual manera cualquier cosa me avisan. Sí, permiso. Erika, ¿qué Oh, pasó? disculpe, no vale compartir, no nos da la opción de compartir la Ah, pantalla. ok, perdón. Para Listo, ahí desayunar. está. Gracias, doc. Ya. Por favor. Listo, muy buenos días, chicos. En cuanto a su grupo número 2, lo que les corresponde es en cuanto a pulmones, ¿sí? Entonces van a hablar acerca de los pulmones, visualicen en el atlas, manéjenlo, miren las caras pulmonares, sus vértices, su cara diafragmática, su cara mediastínica, su cara costal, las características con las cisuras. De tal forma que lo que van a hacer es, entre todos los que se encuentran aquí en la sala, van a elegir un portavoz, quien va a ser el que comunique acerca de lo que ustedes visualizaron. Entonces, ustedes van a elegir quién va a realizar la exposición en cuanto a este tema. Sí, entonces van a elegirlo y de igual manera va a ser la exposición en el atlas. Tienen un tiempo de 30 minutos para hacerlo. Si hay alguna duda, de igual manera me lo comunica. ¿Hay preguntas? Listo, si no hay preguntas, me avisan ya.
Me retiro. Muy bien, yo veo que ya aquí están. Ustedes saben, ¿no es cierto? Su tema es en cuanto a los lóbulos y los segmentos que deben ir manejando. Lo que van a hacer ustedes es elegir un portavoz, el que va a mostrar todo lo que ustedes van a hablar aquí en este grupo. Este portavoz va a realizar la exposición, la explicación en el Atlas para cada uno de sus compañeros acerca de los lóbulos y segmentos del corazón. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. No, doc. Listo. Entonces, cualquier duda me avisan. Sí, permiso. Ingresar la foto. Explicaríamos. Listo. Leamos el libro para ver qué nomás, porque la doc dijo que expliquemos, o sea, las partes, cada parte, o sea, supongo que es cada bronquio y de ahí explicar la función, dijo la doc. Ya, exactamente. Entonces, ustedes como cuarto grupo van a hablar acerca del árbol traqueobronquial. En el árbol traqueobronquial deben recordar cómo se relacionan, ¿sí? Y cómo estos ingresan a nivel de los pulmones. Y deben responderse la principal pregunta que es, ¿cuál es la funcionalidad de estas divisiones? ¿Cuál es la funcionalidad de que se divida este árbol bronquial así? ¿Cuál es la división funcional de estos bronquios? ¿Sí? Entonces van a revisarlo eso. Lo que van a hacer es de elegir un portavoz, una persona de su grupo, para hacerlo. Ustedes elegirán quién quieren que sea su portavoz y explique en este taller. Tenemos 30 minutos para hacerlo. Si tienen alguna duda, me avisan. Gracias, doc. Listo, permiso. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con lo que nos corresponde en los grupos, ¿sí? Hemos tenido el tiempo para realizar el aporte en cada grupo y ahora lo vamos a desarrollar. Cada grupo me va a decir que si tuvieron alguna duda y además solventar las preguntas como ya lo dijimos inicialmente. Vamos a iniciar con el primer grupo, por favor. Pueden observar. Sí, ya estamos observando. Bueno, solo como introducción les voy a comenzar hablando de cuáles son las vías aéreas o las de conducción respiratoria superiores. Están compuestas tanto por la nariz, la faringe y lo que es la laringe. En este caso tenemos que todas estas igual están recubiertas por una membrana de mucosa, la que se encarga de lo que es la humefacción, es decir, de lo que es la purificación y el calentamiento de las partículas para su pronta expulsión. Tenemos que en esta parte, lo que es, comencemos con la nariz. La nariz principalmente, bueno, la nariz es en sí se compone de dos partes, de lo que es la nariz propiamente dicha y lo que es la cavidad nasal, que se divide a través de lo que es un tabique, ya les voy a mostrar en una cavidad nasal superior y otra, una cavidad derecha y en otra cavidad izquierda. Y a continuación yo les voy a comenzar explicando y yo les voy a ir mostrando.
Creo que mi compañera tiene fallas, pero ella ya las va a intentar arreglar. Entonces les voy a seguir hablando de lo que es la nariz, ¿ya? Ah, ok, listo. Yo pensé que mi internet había fallado. Bueno, entonces tenemos que la nariz está compuesta de lo que es la primera parte, ¿no? De lo que es la parte superior del tracto respiratorio. Es superior a lo que es el paladar duro. Les voy a mostrar dónde está el paladar duro para que tengan una referencia. Lo que está señalado de azul es el paladar duro. Entonces, como dice, la nariz es superior a lo que es el paladar duro. Aquí podemos ver este nivel de referencia. Aquí está el paladar duro y todo lo que está para acá, en lo que estoy señalando con la flecha, es lo que es la nariz. Ahora continuemos. Tenemos que la nariz propiamente dicha, ¿no? Es la porción visible, es decir, la parte sobresaliente de la cara, ¿no? Lo que podemos nosotros observar, ¿no? Y en ese tenemos que, si nosotros abrimos, tenemos que la nariz está compuesta de una porción ósea y de una porción cartilaginosa. ¿Cuál es la porción cartilaginosa? La porción cartilaginosa está compuesta de cinco cartílagos. ¿Sí podemos ver estos dos de aquí? Los dos cartílagos nasales, laterales, ¿no? Ya serían dos, vamos a quitar los dos. Los dos que siguen son los cartílagos del ala mayor. Y luego tenemos lo que es, si quitamos esta parte de aquí, tenemos lo que es el cartílago septal o lo que es el tabique nasal, ¿no? Ahí serían los 5 cartílagos que componen la parte cartilaginosa de la nariz. Uno, dos, que van en pares, y 3, que es el cartílago septal. Ya, y luego tenemos también lo que es la porción ósea. La porción ósea está compuesta de ¿qué? De lo que son los huesos nasales, que serían estos pequeños huesos de la parte, de lo que es la raíz de la nariz, los huesos nasales. También tenemos lo que son la porción nasal del hueso frontal, que sería, aquí tenemos el hueso frontal, ¿verdad? Si nosotros quitamos un hueso nasal, tenemos que, como se refleja, como es bastante grande el hueso frontal, tenemos lo que es una porción nasal del hueso frontal. También tenemos lo que es una porción frontal del hueso maxilar. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos el hueso maxilar. Toda esta área de aquí, ¿no? Toda esta área de aquí podemos denotar que es la porción frontal, la porción frontal del hueso maxilar. Y también tenemos lo que es la espina de la frontal, que también se nos ofrece, ¿no? Y las porciones del tabique nasal. Ya le funcionó el audio a mi compañero, así que él va a seguir hablando del tema. Ya, muy buenos días, doctora. Disculpe los problemas. A veces no se puede estar al tema. Ok, no hay lío. Ok, muy bien. Sigamos en la parte. Ahora nos vamos a dirigir exactamente hacia las cavidades nasales, que es lo que vamos a empezar a ver. Muy bien. Estas cavidades nasales van a estar divididas sobre todo en dos regiones, si le podemos llamar de esta manera. En región anterior, en la parte, sobre todo en la parte anterior, que se van a abrir por medio de las denominadas narinas, y su porción posterior, donde se va a mirar a través de las llamadas coanas, las cavidades en forma de embudo, en derecha e izquierda. Bien, estas se van a abrir para finalizar en el espacio llamado el nasofaringeo, que va a ser la parte inicial de la faringe. Muy bien. Estas cavidades nasales se van a van a tener los siguientes componentes. El primero, el componente del tabique. Va a ser una pequeña pared de cartílago y hueso en el centro. Bien. Lo siguiente, los cornetes o conchas, que van a ser estructuras de hueso esponjoso que van a estar recubiertas por mucosa. Y esas van a estar situados a los lados de la cavidad nasal. Bien. Y por último, y no menos importante, la mucosa nasal,
que se trata de un pequeño epitelio sensorial muy especializado dentro de la cavidad nasal, donde que esta nos va a permitir reconocer los tipos de olores. Muy bien. Encontramos cuatro partes que van a conformar esta cavidad. Muy bien. Vamos a iniciar con el techo. ¿Ya? El techo va a ser curvo. Bien, curvo, estrecho y amplio en la parte posterior. Y se va a dividir al igual en tres partes. En parte frontonasal, etmoidal y esfenoidal. Bien, creo que ya se está mostrando en el atlas también. Sí, exacto, esa parte. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver la parte del suelo. Bien, es la parte más ancha que el techo y está formado por los procesos palatinos del maxilar. Bien, y las láminas horizontales del palatino. Bien, sí se puede apreciar en esa parte, lo que pasa es que están muy adentro y por eso es que a veces es un poco complicado, pero podemos mirarlas ahí. Encontramos también la siguiente, que es la pared medial. Esta se va a encontrar formada por el tabique nasal, nada más. Únicamente es la única estructura que lo conforma. Y la pared lateral. Esta va a ser irregular debido a las conchas nasales superior, la medial y la inferior, la que ya mencionamos anteriormente. Y van a formar el techo del meato nasal. Ya. Ahora vamos a mencionar los senos. Bien, vamos a empezar. Estos son espacios huecos pequeños que se van a comunicar con la cavidad nasal, van a estar revertidos con un epitelio respiratorio y van a ayudar en el calentamiento, la humidificación del aire inspirado y drenar las respectivas secreciones del moco en las cavidades nasales. Muy bien, vamos a iniciar con el primero, los senos frontales. Ya, los senos frontales. Se hallan entre la tabla externa e interna del hueso frontal. Posterior a los arcos superciliares y a la raíz de la nariz. Drenan a través de un producto frontonasal. Suelen ser de distintos tamaños. Ya. Vamos a los senos etmoidales. Se les denomina también las celdillas debido a su tamaño. Son pequeñas invaginaciones de la mucosa de los meatos nasales medio y superior en el hueso etmoides, entre la cavidad nasal y la cavidad orbitaria. Vamos a los senos esfenoidales, ¿ya? Localizados en el cuerpo del esfenoides, del hueso esfenoides, y pueden extenderse a sus alas. Se hallan divididos de manera un poco desigual. Es interesante cómo estos que termina invadiendo al esfenoides cuando se llega a la edad de 2 años. Y por último tenemos a los senos maxilares. Ya. Estos son los de mayor tamaño, ocupan el cuerpo de dichos huesos y se van a comunicar con el meato nasal medio. La mayoría de estos senos tenemos hasta que se proyecte. Muy bien, ya. La faringe. Esta estructura tiene forma de tubo
se encuentra situada en el cuello y revestida de una membrana mucosa. Va a conectar la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente. Por ella pasan tanto el aire como los alimentos. Esta faringe viene a ser un órgano muscular y membranoso. Se va a extender desde la base del cráneo, limitado con el cuerpo del esfenoides, apófisis basilar del cuerpo occipital y el peñasco, y hasta la entrada del esófago, que coincide con la séptima vértebra cervical. Bien, dentro de la faringe, en su interior, ¿ya? Encontramos tres distintas estructuras. La primera vamos a denominarla la nasofaringe, denominada también faringe superior. Es el techo de la faringe, se encuentra situado en la nasofaringe y se llama cabum, donde se encuentran las amígdalas faringeas o adenoides. Está limitada por delante de las coanas de las fosas nasales y por debajo del velo del paladar. La siguiente estructura es la bucofaringe. Se encuentra posterior a la boca. Tiene la función digestiva y se extiende desde el paladar blando hasta el borde superior de la epiglotis. La tercera es la laringofaringe. Se le conoce también como hipofaringe y está ubicada posterior a la laringe. Comprende las estructuras que rodean la laringe por debajo de la epiglotis, hasta el límite con el esófago. En medio de los senos piriformes o canales faringolaringeos se encuentra la entrada de la laringe delimitada por los pliegues aritenoepiglóticos. Muy bien. La tercera estructura que vamos a estudiar. Bueno, la tercera estructura que vamos a estudiar es la laringe. Como en este momento se va a estar proyectando, sí. Vamos a observar que está en la parte anterior del cuello, entre la tráquea y la raíz de la lengua. La laringe es un órgano complejo de producción de la voz. Se compone de 9 cartílagos conectados por membranas y ligamentos, y también contiene los pliegues bucales. Conecta la porción inferior de la faringe, la bucofaringea, con la tráquea. Protege las vías respiratorias, especialmente durante la deglución, cuando actúa como una válvula de tracto respiratorio inferior y mantiene una vía aérea permeable. Su entrada se encuentra delimitada anteriormente por la epiglotis. Es un pequeño cartílago en forma de corazón. Se va a encontrar recubierto de mucosa y va a encontrarse también situado en la parte posterior a la raíz de la lengua y al huesoioides. Posteriormente está delimitada por los cartílagos aritenoides y corniculados y lateralmente, por los pliegues de la membrana mucosa. El primer cartílago que veremos es el cartílago tiroides, ya se señala, que es el más grande de la laringe y se proyecta hacia adelante formando la prominencia laringe, conocida como la manzana de Adán, que es más prominente en los varones. A continuación tenemos el cartílago cricoides. Tiene una forma parecida a un anillo y se va a ubicar en la parte inferior y posterior de la pared de la laringe. Muchas gracias. Ok, entonces ya nos han hablado lo que corresponde a las vías aéreas superiores del grupo número 1. Han hecho un resumen, ¿no es cierto?, de lo que hemos venido revisando en la charla que se dio de manera magistral. Ahora vamos a continuar con el grupo número 2. No sé si tienen ustedes preguntas, alguna duda de las estructuras. Ya una vez la idea de este taller es que al verlo en el atlas, ¿no es cierto?
ya vayamos ubicando en qué sitio anatómico se encuentran, cuáles son sus relaciones, pongan atención porque la idea es, posterior a esto se van a tomar una evaluación, ¿sí? Entonces serían unos podrequisitos. Después de la exposición se van a hacer estas evaluaciones. Por favor, revisen. Todo lo que están diciendo sus compañeros está escrito en las evaluaciones. Vamos a continuar con el grupo número 2, por favor. Ya. Ya. Muy buenos días, doctor y compañeros. Bueno, el día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar acerca de los pulmones. Bueno, vamos a mencionar una breve definición de estos órganos. Bueno, los pulmones son órganos vitales para la respiración. Su función principal va a ser oxigenar la sangre poniendo el aire inspirado en estrecha relación con la sangre venosa de los capilares pulmonares. Vamos a empezar mencionando las diferencias entre las capas o las hojas pleurales. Los pulmones como tal van a tener dos pleuras, las pleuras parietales y las pleuras viscerales. Vamos a poder observar que las pleuras viscerales también son denominadas pleuras pulmonares y estas van a tener o van a cubrir íntimamente al pulmón y se van a adherir a todas sus superficies, como podemos ver ahí. Y estas van a incluir a las fisuras horizontales y oblicuas en el caso del pulmón derecho. Ya. Luego tenemos a las pleuras parietales. Estas van a recubrir a las cavidades pulmonares. Estas van a abrirse de un modo hacia la pared torácica, como lo podemos ver en el atlas, en la pared torácica, en el mediastino y en el diafragma. Ya. Esta es mucho más gruesa que la pleura visceral. Y en las disecciones quirúrgicas y en las disecciones de cadáveres se pueden separar estas fácilmente de sus superficies que las recubren. La pleura parietal va a constar de 3 porciones. Va a ser la porción costal, la porción mediastínica y la porción diafragmática, como podemos ver ahí. Y también tenemos a la pleura cervical. Vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, la porción costal de la pleura parietal va a recubrir las superficies internas de la pared torácica. Ya. Luego tenemos a la porción mediastínica. Esta va a recubrir las caras laterales del mediastino y el compartimiento de tejidos y órganos que separan las cavidades pulmonares y sus sacos pleurales. Esta se va a continuar superiormente a la raíz del cuello como la pleura cervical. Ya. Luego tenemos a la porción diafragmática. Esta va a recubrir la cara superior o torácica del diafragma, a cada lado del mediastino, excepto a lo largo de sus inserciones costales y donde el diafragma se fusiona con el pericardio. Ya. Ahora tenemos a la pleura cervical. Esta va a cubrir el vértice del pulmón. El vértice es la parte del pulmón que se extiende superiormente a través de la abertura superior del tórax hacia el interior de la raíz del cuello, como podemos ver ahí en el atlas. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de las diferencias entre ambos pulmones y sus relaciones anatómicas. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del pulmón derecho. Este pulmón derecho va a tener dos fisuras, una oblicua y una horizontal, como podemos ver ahí. Tenemos la fisura horizontal y la fisura oblicua. Ya. Estas fisuras van a dividir en 3 lóbulos del pulmón derecho, que son el lóbulo superior,
el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El pulmón derecho es más grande y pesado que el izquierdo, aunque es más corto y ancho, debido a que la cúpula derecha del diafragma es mucho más alta, que la parte izquierda, y también se encuentra en la parte izquierda el corazón y el pericardio que protruyen más hacia este lado. Entonces, el borde anterior del pulmón derecho es relativamente recto. Es recto, como vemos. Luego tenemos al pulmón izquierdo. Bueno, el pulmón izquierdo va a tener una única fisura. Esta es la fisura oblicua. Como podemos ver ahí, la fisura oblicua. Esta se va a encargar de dividir al pulmón izquierdo en dos lóbulos, que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Ya. Tenemos que en el borde anterior del pulmón izquierdo presenta una profunda incisura cardíaca, la que podemos ver ahí. Una hendidura debida a la desviación hacia el lado izquierdo del vértice del corazón. Esta incisura deprime fundamentalmente la cara antero-inferior del lóbulo, el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Ahora vamos a hablar acerca de los segmentos de los pulmones, tanto derecho como izquierdo. Y para eso les vamos a presentar en unas diapositivas para que se aprecie mejor, porque en el atlas no se ve a detalle estos segmentos por los lóbulos que vamos a ver. Bueno, Sí, los segmentos... gráfico más didáctico, ¿no? En cuanto a los segmentos, porque no se puede visualizar del todo en el atlas. Recuerden que los segmentos se encuentran divididos por la presencia de tejido conjuntivo. Entonces ahora lo vamos a ver en cada una de sus caras y cómo estas hagan relación, como les decía a sus compañeros. En el lóbulo superior tomen en cuenta que hay segmentos. Si es que hay un anterior, hay un posterior. Si hay un medial, hay un lateral, ¿sí? Ya, gracias Karen, no le voy a quitar su intervención. Ya. Entonces vamos a iniciar, como dijo la doctora, por cada lóbulo va a haber segmentos. Entonces vamos a iniciar con el pulmón derecho, porque no va a haber los mismos segmentos tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo, porque por ejemplo, como habíamos mencionado, en el pulmón izquierdo, sí, Naidel. Disculpen, es que el grupo 3 nos tocó ese tema, no sé. Ellos Tienen razón. Tiene Ok. razón, Naidel. Aquí habíamos hablado solamente de los pulmones, que fue lo que ya nos intervino usted, Karen. No realicemos una intervención en cuanto a los segmentos, ¿ya? Porque eso le toca al grupo número 3. Tiene razón. Ok, doctora. Ya, entonces ahí continuamos, por favor, con el grupo 3 si no hay ninguna pregunta. Ok, vamos con el grupo número 3, por favor. Ya. Buenos días, doctora y compañeros. En este momento nos vamos a partir de la explicación anterior mencionada por parte de nuestra compañera en cuanto a los pulmones, ha llegado el momento de hablar de la parte que serían los lóbulos y sus segmentos. Y en síntesis de lo que dijo ya nuestra compañera, debemos considerar dos cosas. Ahí en el pulmón derecho encontramos 3 lóbulos, en el izquierdo 2, y la diferencia más notable es que en el pulmón izquierdo vamos a ver esa incisura cardíaca por la presencia del corazón, y eso va a permitir que se forme una estructura que recibe el nombre de língula. Esta va a estar por debajo de lo que sería la incisura cardíaca, y que al momento en que nosotros hagamos la inspiración y expiración, esta se va a como que a deslizar hacia adentro y afuera de lo que sería el receso costocondral mediastínico. Ya. También podemos considerar como punto importante que el pulmón derecho lo vamos a ver mucho más grande y pesado, y el izquierdo va a tener esta diferencia antes mencionada.
Ya, vamos a enfocarnos en 3 planos, bueno, en los 4 planos, que sería anterior, posterior, en la parte de la base y en su región interna. Vamos a decir en general cuáles son y de ahí vamos a hacerlo según estos planos para que sea una manera mucho más entendible. En cuanto al plano anterior, bueno, les voy a describir los planos, que sería en cuanto al lóbulo superior del pulmón derecho, este se va a dividir en 3, que sería apical, anterior y posterior. En el lado frontal solo vamos a poner lo que sería el anterior y también el apical. El apical, que sería este, y el anterior. Mientras que en cuanto a lo que sería el lóbulo medio, este lo vamos a notar en lo que sería una vista frontal y se va a dividir en lo que sería, perdón, se me fue la línea. En el medial y en lo que sería el lateral. El medial sería el que se encuentra más cerca del eje medial y el lateral el que se encuentra más alejado. Y en cuanto a lo que sería el lóbulo inferior, principalmente lo que vamos a ver sería la porción basal anterior. Pasando al pulmón izquierdo, vamos a encontrar de igual manera lo que sería el segmento apical y también el segmento anterior principalmente. Todo este segmento se le considera como lingular y se va a dividir en lo que sería el superior y el inferior. Y de ahí para el lóbulo inferior, aquí vamos a encontrar principalmente, si lo vemos desde una cara frontal, que sería la basal anterior en su mayoría y una pequeña porción, esta, ¿sí? Que va a ser en sí lo que vamos a llamar como basal lateral. Estos reciben el nombre de basal porque van a constituir principalmente lo que sería la base del pulmón. Y ahora vamos a una versión posterior. Por ahí. Si vemos desde un punto de vista posterior, vamos a ver que en el pulmón izquierdo vamos a ver mucho más de lo que sería el segmento apical, mientras que en el pulmón derecho va a ser una porción mucho más pequeña. Aparentemente en el dibujo no se nota, pero es así. De ahí todo el resto de lo que sería el pulmón izquierdo del lóbulo superior va a ser su región del segmento posterior. De ahí, continuando con el pulmón izquierdo, vamos a ver que este se va a dividir de la siguiente manera. Aquí gran parte de este va a constituir lo que sería el segmento superior. De ahí otra parte igual grande va a ser lo que sería el basal posterior y aquí vamos a encontrar el basal lateral y también el basal medial. El basal lateral sería todo esto y aquí una porción mucho más medial, el basal medial. Y en lo que sería en el pulmón izquierdo va a estar, este es el lóbulo superior, en el lóbulo superior, perdón, este es el pulmón derecho. En todo esto vamos a encontrar el apical en una pequeña porción, gran parte sería lo que ya va a ser el segmento posterior y una pequeña parte del segmento anterior. Y en el lóbulo inferior, en su vista posterior, va a estar, esto sería aquí, y va a haber una aquí. Este de aquí va a ser el segmento superior, el segmento, a ver, este superior, este se divide en dos igual. En el basal posterior, este va a ser el basal lateral y este el basal medial. Y vamos a notar que aquí vamos a poder ver un pedazo pequeño de lo que sería el basal anterior. Era la porción inferior. Al revés. O sea, visualizando la porción anterior, basal. Y esta va a ser la porción anterior. Esta es posterior. Aquí podemos ver lo que sería la língula. Ya. En este caso, vamos a dividir la porción inferior de la siguiente manera.
Aquí este va a ser lo que sería una porción medial del lóbulo medio. De aquí, todo esto va a constituir lo que es el lóbulo inferior. Cabe notar que aquí vamos a notar su porción va a ser la medial. Y todo esto va a ser la posterior. Aquí vamos a encontrar la basal medial y también la basal lateral. Mientras que en el pulmón izquierdo, como este no presenta un lóbulo medio, no vamos a encontrar esa porción medial como en el caso del pulmón derecho, sino más bien solo serían las porciones del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, como es el caso de la basal anterior, todo esto que sería la basal media. Gran parte que vemos en la parte inferior va a ser la basal posterior y de ahí esta parte sobrante sería la basal lateral. Ya. El siguiente, por favor. Si podemos partir aquí en lo posible, quitándole esa parte, vamos a ver principalmente que en la cara mediastínica del pulmón izquierdo vamos a ver unas incisuras o impresiones, más bien serían impresiones por parte de algunos órganos que conforman el pericardio, como sería el corazón, la impresión cardíaca que sería el pulmón izquierdo, pulmón izquierdo, y de ahí las impresiones que serían principalmente la de la aorta, a veces de la vena hemiástigos y también un surco pequeño para lo que sería el esófago. Listo, entonces, como bien decía su compañero, en cuanto a poder visualizar lo que son los segmentos en sí en el atlas es un poco a veces complicado, pero necesitamos hacer un recorder y una retroalimentación, ¿no es cierto? De todos estos segmentos, de cómo se comportan cada uno de ellos, cómo encontramos en el lóbulo superior del pulmón derecho, en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, recordando que en el pulmón izquierdo tenemos más segmentos en el lóbulo superior, ¿sí? En total, ¿cuántos segmentos tenemos, Naidelin, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo? El micrófono no está encendido. Del derecho son 10. El apical, el posterior, el anterior, el basal anterior, el basal anterior, posterior, medial, lateral y el superior. Y el del medio sería el medial y el lateral y llegan a 10. Pero van a ser más en el izquierdo porque va a haber la apical posterior, el lingular superior, lingular inferior y el superior, basal anterior, medial, lateral y basal inferior, que sería uno extra y conformaría, no, en el izquierdo son 9 y en el derecho serían 10. ¿Seguro? Diego dice no. O son iguales. ¿Tienen ustedes el gráfico ahí a la mano? Su compañera tenía el gráfico a la mano del sistema Son iguales. respiratorio. A ver, vamos a proyectar nuevamente para quedarnos sin esta duda. A ver. Entonces yo también les había compartido este gráfico, ¿no es cierto? En el que tenemos aquí los segmentos. Y se puede visualizar. Aquí miren, en esta porción dice cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a nivel del pulmón derecho. Y de igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del pulmón izquierdo. ¿Sí? Lo único que aumenta, como yo les decía, a nivel del pulmón izquierdo, lo que vamos a visualizar es en cuanto a que tenemos dos segmentos extras, pero en el lóbulo superior. Recordando que estos dos segmentos extras del lóbulo superior tienen relación con el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿no es cierto? Por eso hay un lateral y un medial. Aquí hay un lingular superior y un lingular inferior. Y todo lo que es el lóbulo inferior se puede ver que tienen la mismo
el mismo nombre, ¿no? Superior, basal anterior, medial, lateral y posterior. Anterior, medial, basal y posterior. ¿Sí? Del lóbulo medio del pulmón derecho hay el lateral y el medial. ¿Sí? Entonces eso para dejar en claro en cuanto a los segmentos del pulmón. Y terminemos con el último grupo, por favor. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ya lo estamos visualizando. Ujú. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca del árbol traqueobronquial. Para hablar de este tenemos que entender primero que se denomina árbol porque tiene diferentes ramificaciones. Y esta ramificación justamente comienza a nivel de la torácica 4 a la torácica 5 con la bifurcación de la tráquea en los bronquios principales. Uno derecho y uno izquierdo. Entonces, como pueden observar aquí en la vista posterior, aquí tenemos el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Cabe recalcar que el bronquio principal derecho es más corto y más ancho que el bronquio izquierdo, lo que se podría decir que es una desventaja, porque cuando expiramos algo tiene la mayor probabilidad de irse justamente por este bronquio. En cambio, el bronquio principal izquierdo va a pasar por debajo del arco de la aorta y va a pasar de manera posterior, anterior al esófago, perdón. Ya. Después de esto vamos a tener a los bronquios secundarios. Estos bronquios secundarios también se conocen como lobares porque justamente van a ir a una parte de cada lóbulo de los pulmones. Entonces estos van a estar más acá. Ya, aquí está. Los broncos lobares. En el derecho obviamente vamos a tener 3 broncos lobares y en el izquierdo vamos a tener los 2 bronquios lobares, perdón. Estos se van a ramificar, se dice que de aproximadamente unas 25 veces hasta llegar a la parte de nuestros bronquiolos, perdón, hasta la parte de los bronquios terciarios, y de los bronquios terciarios vamos a ir a los bronquiolos. Para analizar esta parte de los bronquiolos es necesario ver imágenes más ilustrativas porque en el atlas justamente no se ven. Entonces, vamos a tener 3 tipos de bronquiolos. Primero, los bronquiolos de conducción, que nos dice que estos ya no van a estar conformados por cartílago. Vamos a tener los bronquiolos terminales para llegar finalmente a los bronquiolos respiratorios. De los bronquiolos respiratorios vamos a llegar a los conductos alveolares que conducen a los sacos alveolares. En los sacos alveolares, como podemos ver, tienen como que una morfología de como un racimo de uvas. Y es aquí donde justamente se va a dar el intercambio gaseoso. Algo importante a analizar también aquí es el segmento broncopulmonar, en donde ocurre el intercambio gaseoso, en este caso de oxígeno y CO2, y de esta manera se va a repartir el aire hacia el cuerpo. ¿Qué más podemos decir de este árbol traqueobronquial? Creo que eso en sí sería lo más importante y resumido que les puedo decir porque es sumamente corto la parte del árbol traqueobronquial y mi compañera les va a responder la parte de la pregunta que se nos hizo al grupo de nosotros. Bueno, referente a la pregunta que era cuál es la división funcional de los bronquios, pues la función principal de los bronquios en realidad es permitir el paso de la entrada del oxígeno a través de las fosas nasales hacia los pulmones y la salida del CO2 desde los tejidos hacia el exterior, además de la expulsión del agua. También esto, en la división principal, o sea, la división funcional principal es para que se pueda en cada porción, en cada lóbulo y cada sección de nuestros pulmones se pueda oxigenar de buena manera. Si esto no sucede y en una porción existe una anomalía, las demás porciones van a seguir teniendo oxígeno. Pero en cambio, si es que existe una anomalía en la parte principal, en los 2 bronquios principales, puede existir asma o alguna patología pulmonar. También tenemos que los bronquios tienen esa función, además de permitir el transporte de gases, expulsar agentes externos, por ejemplo, como el polvo a través de la mucosa que obtienen. Esa es la función principal, porque cuando nosotros realizamos
ejercicio, el músculo liso se relaja y entonces los bronquios, gracias a eso, se dilatan y pueden oxigenar de mejor manera los pulmones. Eso sería, Doc. Ya. Pero lo que nos falta un poco es en esta parte que ya les voy a proyectar. Recuerden, ¿no? Que habíamos hablado del árbol traqueobronquial. Bueno, esto es de la vascularización. En esta porción de aquí. Aquí, del árbol traqueobronquial. Entonces, recordemos que hay un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo. Lo que nos falta un poco es hablar acerca de cómo estos este árbol bronquial se divide, ¿no es cierto? Y se va a dividir en un bronquio lobular superior derecho o denominado eparterial, ¿sí? Ese es el bronquio lobular superior derecho. Va a haber un bronquio lobular medio derecho que se va a dirigir obviamente hacia el lóbulo medio del pulmón derecho y un bronquio, y un bronquio lobular inferior igual derecho, ¿no? Que se va a dirigir a lo que corresponde hacia hacia el lóbulo inferior derecho. Entonces está muy bien de lo que ustedes nos comentan dentro de la división del árbol bronquial y su función es que este árbol bronquial lo que va a permitir en sus subdivisiones, ¿no es cierto? Va a ser si es primario, va a haber secundarios y van a haber terciarios. Lo que va a permitir es que exista el intercambio en cada uno de los segmentos, en los lóbulos de cada uno de los pulmones, en este caso el pulmón derecho. Ahora, yéndonos hacia el pulmón, otra vez recordando de lo que habíamos hablado en la clase anterior. En el pulmón izquierdo tenemos el bronquio principal izquierdo, cuya característica además, recuerden que este es más alargado debido a que tenemos el corazón, ¿no es cierto? Y más horizontalizado. Y lo que ocurre en esta relación anatómica cuando en la carina, al dividirse en ambos bronquios, se dividen cuando una persona, un niño, aspira un cuerpo extraño, generalmente suele irse más hacia el bronquio derecho. Eso también nos ayuda a pensar y a tener esta relación de los bronquios. En cambio, en el bronquio izquierdo, como les decía, tenemos sus divisiones de igual manera. El bronquio principal izquierdo, que aquí lo está señalando en esta gráfica, se divide en un bronquio lobular superior izquierdo que va a dirigir todo sus ramificaciones hacia el lóbulo superior y el bronquio lobular inferior izquierdo que se va a ir hacia la región inferior, ¿sí? Entonces, eso nada más que es lo que nos faltaría comentar y ya muy bien lo que nos hablaron sus compañeros que vimos en el libro, ¿no es cierto? En cuanto a cómo estos sacos alveolares realizan su intercambio gaseoso. Listo. Si no hay más dudas en cuanto a lo que hemos venido revisando, bueno, vamos a iniciar con la evaluación para terminar con este AP del día de hoy, de lo que hemos visto en cuanto a sistema respiratorio. Hemos hecho esta retroalimentación. Entonces, por favor, les voy a pedir que ingresen a su aula virtual para que realicen el cuestionario de sistema respiratorio y si hay alguna pregunta, de igual manera me la hagan saber. Me ayuden, por favor, Mireya, Jorge, encendiendo sus cámaras para poder estar pendiente de que por lo menos no saquen libros delante de las cámaras. Listo.